saludarle y muchísimas gracias por la anfitrionía. Doctor Francisco Acuña Llamas, presidente del Instituto Nacional y presidente del Sistema Nacional de Transparencia. Muchas gracias por acompañarnos. Doctora Sonia Venegas, qué gusto saludarla, querida maestra. Aristides Rodrigo Guerrero, comisionado ciudadano del Info Ciudad de México y coordinador de este evento. Gracias por esta oportunidad y nos seguimos adaptando a estas tecnologías que ya se quedaron para siempre. Hay que darle trámite. Entonces, ustedes me indican cuando nos arranquemos, por favor, para mandar de una vez, querido Julio. Tecnologías de la información. Pues muy bien. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muy buenas tardes a todas y todos los que nos están observando a través de las redes sociales, del internet, a la distancia, en esta nueva realidad virtual. Para mí es un verdadero honor el día de hoy inaugurar las acciones de este seminario, que seguramente serán o redundarán en beneficio de nuestra sociedad, de nuestra democracia y de nuestra nación. Como ustedes saben, la Facultad de Derecho a lo largo de sus más de 460 años de historia ha sido actor central y reflejo de las profundas transformaciones que ha vivido nuestro país. Es un faro que en materia jurídica ha iluminado con mucha intensidad a nuestra nación y a nuestra región. Muestra de ello es que bajo la dirección, agudeza y liderazgo de don Raúl Contreras Bustamante, en los años recientes se ha consolidado como una de las principales instituciones de excelencia académica en el mundo de habla hispana. Muchas felicidades, querido doctor, por estos logros. Además, me lleno de mucho orgullo y satisfacción porque nos encontramos también en el marco de una de las mejores universidades del mundo. Hace unos días conocimos este ranking internacional de universidades donde la Universidad Nacional se sitúa también como una de las 100 universidades más importantes del mundo y sin duda la más importante y la más hermosa de nuestra región, nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México. En este contexto, para la sociedad contemporánea, nosotros como universitarios somos una reacción consciente y viva de nuestro desarrollo democrático y científico, un lugar distinto y transversal a los grandes temas de nuestro país, un sitio voluntariamente excepcional, no solo en cuanto a nuestra formación, sino a nuestra identidad y pluralidad, siempre en defensa de los principios y valores universales. Somos una comunidad que observa, construye y reinventa, transforma sus entornos, un espacio donde los grandes debates y las grandes tensiones de nuestro tiempo hayan modos de expresión particulares, alternativas y soluciones creativas que sirven como campo de experimentación para el resto del mundo. Así, en este contexto, los principales desafíos de nuestro tiempo y de sus distintas lecturas nos posicionan como un sector estratégico para enfrentar con inteligencia reflexiva, creativa e innovadora temas tan delicados como la corrupción, la intolerancia y la violencia. Recordando que nuestras razones fundacionales, como lo ha señalado nuestro querido rector, son las de investigar con libertad, progresar con conocimiento y aportar respuestas contundentes a las preguntas que plantea nuestra sociedad, fijando nuestros objetivos en la consolidación de un mundo mejor y de un México más próspero y más justo. El día de hoy, en esta oportunidad que nos brinda el comisionado Rodrigo Aristides Guerrero García, quien coordina, insisto, los trabajos de este importante seminario, y por supuesto con la anfitrionía tan importante que nos brinda don Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho. Vamos a explorar a lo largo de una serie de paneles los asuntos tan relevantes que son centro de atención y de debate en nuestros días. Hablar de transparencia es hablar de empoderar a la ciudadanía a través de información disponible, entendible, útil y capaz y veraz, además porque transforma nuestras realidades. Es pensar en escenarios a los que la información pública nos pueda llevar para controlar democráticamente a nuestros gobiernos. Hoy quiero agradecerle particularmente al doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del INAI y además presidente del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora del Seminario de Derecho Administrativo, por participar en esta mesa de trabajo. Insisto, y también reconocer esta oportunidad que nos brinda el doctor Raúl Contreras Bustamante en un trabajo de colisión positiva con el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México,
para colocar en el centro de discusión y atención uno de los temas más importantes de nuestros días, la transparencia y el combate a la corrupción. Una vez más, quiero felicitar a Rodrigo Arístides Guerrero García, comisionado ciudadano del Instituto y coordinador del seminario, deseando que este seminario naturalmente provoque debate, provoque análisis, incentive la participación universitaria y decidida en los temas públicos por el bien de nuestra ciudad, por el bien de nuestra nación y por el bien de nuestra democracia. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, Julio, por esta primera intervención, bueno, por esta intervención de inauguración. A continuación, el doctor Francisco Javier Acuña Llamas para una primera intervención inaugural únicamente de 5 minutos en esta ocasión. Muchísimas gracias a Julio César Bonilla, presidente del Info Ciudad de México, y por supuesto a Rodrigo Arístides, comisionado de esta institución hermana del INAI. Como lo hemos dicho, siempre lo reiteramos, y aún en el terreno digital, cabe decirlo, ya decía Julio César con toda certeza y con todo tino, esta vía de comunicación y de interacción llegó para quedarse. La crisis sanitaria ha generado en el mundo una serie de cosas trágicas, como toda tragedia, como toda pandemia genera miedo, genera muerte, genera estados de salud quebradizos y afectados, pero también generó, creo yo que en lo que puede hablarse en positivo, una conciencia crítica del valor de las tecnologías de la información y una capacidad de tener la obligación de hacerlas valer, de usarlas más. Ya las usábamos, pero hoy mismo estamos descubriendo el poderoso efecto que tienen en nuestras vidas. Y me acerco a este acto inaugural para felicitar que tengamos la oportunidad de entrelazar opiniones, convicciones en este seminario intitulado Temas Selectos de Transparencia y Combate a la Corrupción, y especialmente en la mesa que me tocará a mí compartir con el doctor Raúl Contreras, a quien mucho estimamos y admiramos, y en él y por él representada la UNAM, la magnífica máxima casa de estudios del país. Yo simplemente quiero mencionar que este momento nos vincula más. La cercanía a un digital o virtual debe ser virtuosa. Y hemos tenido un día, como todos los que ha habido desde el 20 de marzo, que el INAI decidió irse a cumplir con la instrucción de la autoridad sanitaria para quedarnos el 95% de la institución en casa, trabajando más incluso que en lo ordinario, y el 5% solamente haciendo guardias básicas, indispensables o imprescindibles. Pues yo quiero agradecer la palabra y mejor me mantengo con lo sustancioso y conceptual para entrarle a la mesa con los queridos amigos y colegas con quien tendré la oportunidad de contemporizar. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, querido comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña. Ahora le cedemos el uso de la palabra a la doctora Sonia Venegas, directora del Seminario de Derecho Administrativo de nuestra Facultad de Derecho, y que además fue integrante del Comité de Selección del Comité de Participación Ciudadana, representando muy dignamente a nuestra facultad. Doctora. Tiene cerrado el micrófono, querida doctora. Listo. Buenas tardes a todos. En primer lugar, felicitar este esfuerzo conjunto que hacen el Info Ciudad de México y la Facultad de Derecho para darle difusión a estos temas que hoy en día resultan relevantes. La pandemia COVID-19, sin duda, un golpe de los más fuertes que recibe toda la humanidad en los últimos, cuando menos, 100 años, pues en realidad no es solo una emergencia sanitaria, sino va a traer otro tipo de consecuencias que ya estamos viviendo, como las de carácter económico. Luego entonces se ponen en tela de juicio la vigencia de derechos humanos como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la libertad de trabajo, en fin, prácticamente el derecho a una vida digna.
De ahí que la transparencia y especialmente la transparencia proactiva resulte una herramienta de gran utilidad para que la ciudadanía pueda tomar sus decisiones, tanto en lo que concierne en el aspecto sanitario como en su vida cotidiana, en sus actividades profesionales y en sus actividades laborales. Felicito realmente este gran esfuerzo, esta actividad, y felicito también los micrositios que han implementado tanto Info Ciudad de México como el INAI y los info locales sobre COVID-19. Hoy en día creo que tenemos mucha información, pero el problema es que la ciudadanía quiere información actualizada, información que además entre ella no nos diga cuestiones distintas o nos dé información confusa. Yo creo que también es muy importante que se hagan nichos de destinatarios de la información. Es diferente, por ejemplo, pensar en la información que esté buscando un investigador que la información que está buscando un empresario para poder llevar a cabo sus actividades hoy en día. Bien, pues no me resta más que desearles los éxitos, como siempre los ha tenido el Info Ciudad de México en actividades conjuntas con nuestra Facultad de Derecho. Muchas gracias por la palabra y cedo el uso del micrófono al maestro Arístides Rodrigo Guerrero García para que nos dé unas palabras también inaugurales, si es tan amable, comisionado ciudadano. Muchísimas gracias, querida doctora Sonia Venegas, por sus palabras, y también trataré de ser muy breve, nada más para agradecer de nueva cuenta al doctor Raúl Contreras Bustamante por abrirnos, como siempre, las puertas de la Facultad de Derecho. El año pasado tuvimos un foro precisamente en el aula magna Jacinto Pallares y estábamos preocupados cuando inició toda esta situación sanitaria de COVID-19 porque queríamos realizar este segundo encuentro por la transparencia y lo estamos haciendo de una manera innovadora, como lo es la universidad. Es una universidad innovadora, una universidad creativa y una universidad que se adapta a las circunstancias que se viven en todo momento. Entonces, sirva para felicitar a la Facultad de Derecho, a todos los académicos, a los alumnos, porque como facultad hemos demostrado estar a la altura de las circunstancias y de alguna forma lograr a través de este tipo de plataformas acercarnos y tener impacto en todo el país, tener una universidad realmente nacional, porque incluso estoy viendo en los comentarios que se encuentran a un lado que tenemos participación desde Coahuila hasta Quintana Roo, en Durango, en Tabasco, en casi todo el país. Puedo ver Jalapa, Veracruz, Oaxaca, Morelos, Guadalajara, un universo importante de entidades federativas, y precisamente eso es lo que hace grande a la universidad, el poder abarcar y llegar a todo el país a través de este foro. Veo también conectada, y la saludo, a la senadora Eunice Romo, que incluso va a ser una de las ponentes en una de las jornadas que tenemos en adelante. La veo conectada y me da mucho gusto también saludarla. Y bueno, seguir entonces hablando de la universidad. Encontré un fragmento del discurso inaugural que dio Justo Sierra, y en este fragmento inaugural, cuando se inaugura la Universidad Nacional, señala que cuando el joven sea hombre, es preciso que la universidad o lo lance a la lucha por la existencia en un campo social superior, o lo levanta a las excelitudes de la investigación científica. Pero sin olvidar nunca que toda contemplación debe ser el preámbulo de la acción, que no es lícito para el universitario pensar únicamente para sí mismo, sino que pensar que pueden olvidar que existen las puertas del laboratorio, el espíritu y la materia, y como Claude Bernard lo decía, no podremos moralmente olvidarnos nunca de la humanidad y mucho menos olvidarnos de la patria. Es un fragmento del discurso de Justo Sierra y que queda muy doc en este momento. Como universitarios no podemos olvidarnos de la educación y mantenernos vigentes precisamente a través de este tipo de plataformas. No ocupo más del tiempo porque me va a gustar mucho escuchar este primer panel, así como los siguientes paneles que vamos a tener durante 6 semanas seguidas, y le cedo el uso de la palabra al doctor Raúl Contreras Bustamante para que pueda hacer la declaratoria formal de inauguración de este seminario digital y también brindarnos unas palabras. Doctor Raúl Contreras Bustamante.
Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes que nos están escuchando en toda la República. Veo con enorme satisfacción y con mucho interés y compromiso que hay en este momento 539 participantes en línea, escuchando en vivo, y estoy seguro de que al paso de las horas y de los días se van a seguir sumando cientos de personas que van a acceder a los seminarios y a las mesas redondas que estamos hoy precisamente inaugurando. Me da mucho gusto estar en este evento un año más, como lo decía el comisionado Guerrero. En esta ocasión, pues en una nueva modalidad de transmitir conocimiento que le hemos llamado un sistema presencial a distancia. Estamos reunidos todos el mismo día, a la misma hora, en un aula universitaria, simplemente cada quien desde sus hogares, sus oficinas, para tratar de guardar las instrucciones que las autoridades sanitarias nos han dado para tratar de evitar la propagación de la pandemia. Pero al mismo tiempo, hay más personas que están presenciando el evento que si lo hubiéramos podido hacer en el aula magna como lo hicimos el año pasado. Y esto es otra de las cosas importantes que nos está dejando como resultados positivos esta mala experiencia de tener que recluirnos en nuestras casas por la pandemia. Como lo decía el magistrado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, estos instrumentos, estas maravillosas herramientas llegaron para quedarse y son hoy el instrumento con el cual la alianza estratégica que tenemos entre el Info de la Ciudad de México, el INAI y la Facultad de Derecho, en la que hacemos concurrir a todas las personas que están en este momento en la ceremonia inaugural, tienen como rasgo común ser todos académicos de la facultad. Esa es otra cuestión que creo que vale la pena destacar. Y que hoy nos encontramos para cumplir con los compromisos y las obligaciones que tiene la Facultad de Derecho como parte integral de la Universidad de la Nación, que es generar conocimiento y difundirlo a la sociedad. La pandemia está dejando cosas muy duras, muy difíciles de enfrentar. Todavía no sabemos cómo va a terminar. Pero desde la Facultad de Derecho estamos haciendo algo que hemos llamado la bitácora de la pandemia. Lo estamos haciendo primero porque tenemos que ir documentando las cosas que van sucediendo y cómo las tenemos que ir enfrentando y cómo las vamos a resolver. ¿Por qué? Primero porque tenemos que sistematizar el conocimiento y ponerlo a la disposición de la sociedad, no solamente del país, sino internacional. Somos un país de casi 130 millones de mexicanos en un enorme territorio, en un estado federal, y estoy seguro de que nos seguirán consultando de distintas localidades, de distintos países, cómo vamos resolviendo esta contingencia. Y segunda, porque los epidemiólogos nos dicen que las pandemias pues van a tener que estar en la vida futura de la sociedad. No solamente porque esta todavía no termina, sino porque si se alarga demasiado, pues puede tener algún rebote, puede tener todavía algunas complicaciones. Pero los epidemiólogos dicen que el grado de desarrollo que tiene la sociedad contemporánea, donde se hace posible que alguien que esté en China en 3 días esté en San Francisco o en Seattle y que desde ahí se traiga un virus que pueda ser exportado a Buenos Aires o a Tijuana o a Nueva York en el mismo país y que en menos de unas cuantas semanas se haya difundido por todo el mundo gracias pues a la interacción humana, pues nos obliga a saber que estas circunstancias pueden repetirse, van a repetirse y tenemos que dejar ese conocimiento establecido para no poder sufrir lo que hemos sufrido pues ante la improvisación. Ningún sistema de salud estaba preparado.
lo que demuestra que a pesar de que los científicos ya lo habían advertido, deja muy claro de que los países están dejando de invertir recursos suficientes en la educación, en el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Nosotros consideramos que en este momento, desde la academia y desde las instituciones que están dirigidas por académicos, tenemos que generar esta información, este conocimiento que permita ayudar a las autoridades a entender lo que se ve desde el punto de vista de la doctrina, a orientar a la sociedad sobre las cosas que desde el conocimiento universitario se puede expresar y sobre todo generar una sociedad más informada, que es el tema que hoy nos ocupa. Yo celebro mucho que este seminario haya tenido la demanda que se tuvo inmediata. Tuvimos que estar ampliando el número de inscritos. Celebro mucho que vayan a participar en las 6 mesas, pues servidores públicos del INAI, del Info de la ciudad, miembros del Congreso de la Unión, legisladores de la Ciudad de México, académicos, autoridades importantes, estará Santiago Nieto, y muchos académicos que hoy nos van a contribuir con su conocimiento para beneficio de la sociedad que va a poder presenciar este evento. Así que, sin más que extendernos, simplemente para hacer la formalidad, siendo las 5:34 horas de la tarde del día 11 de junio, me es muy grato declarar inaugurado este seminario intitulado Temas Selectos de Transparencia y Combate a la Corrupción, haciendo votos por el éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, querido doctor Raúl Contreras. Y bueno, una vez que se ha declarado formalmente inaugurado el seminario, le voy a ceder y dejar el uso de la palabra a la doctora Sonia Venegas, quien va a fungir como moderadora en esta primera mesa, para que pueda conducir los trabajos de este primer panel denominado Transparencia Proactiva en Tiempos de COVID-19. Doctora Sonia Venegas. Muchísimas gracias, comisionado Arístides Rodrigo Guerrero. Pues bien, ya en nuestra primera mesa, como nos acaba de señalar el comisionado, es precisamente la transparencia proactiva en tiempos del COVID. Aquellos que quieran hacer alguna pregunta, alguna intervención, lo pueden hacer a través del chat o a través de las redes sociales, ya sea el Facebook de la Facultad de Derecho de la UNAM o bien a través de las redes sociales también del Info Ciudad de México. Al final, pues, si nos da tiempo, se elegirán algunas de estas preguntas y las que no serán canalizadas para que se respondan en su momento. El primer ponente de esta mesa es el doctor Francisco Javier Acuña Llamas, de quien me voy a permitir leer una síntesis curricular. Es licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana y doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Catedrático de posgrado en la especialidad de Derecho a la Información en la Universidad Nacional Autónoma de México. Autor de diversos libros y publicaciones sobre temas relacionados con derechos humanos y discriminación. Transparencia electoral, derecho a la información, transparencia y corrupción, datos personales y acceso a la información, por citar algunos. Es columnista del diario Excelsior y El Financiero en México. Fue coordinador de información, documentación y transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 2011 a 2014. El 14 de mayo de 2014 rindió protesta como comisionado del entonces IFAI y el 12 de mayo de 2017 el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, lo eligió como comisionado presidente para el periodo 2017-2020. Comisionado presidente, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Sonia, por esta
extensa referencia innecesaria. Lo importante es, ante todo, honrar el compromiso de estar aquí con don Raúl Contreras y con mis compañeros y colegas de la Ciudad de México, los comisionados Bonilla y Arístides Rodríguez, y por supuesto, abordar la temática que para la que nos han citado, de manera muy clara al punto. La transparencia proactiva es esa manifestación de la accesibilidad a la sustancia pública, a lo que hace el Estado cada día y va acumulando en el tiempo, a su quehacer de manera fácil, accesible, primero identificado, localizado y luego entendido. Esta parte es el gran reto de las instituciones que, como el INAI y el Info Ciudad de México, tenemos por deber vigilar y hacer vigilar, o sea, vigilar y hacer cumplir. Por esa razón, en una democracia, sin duda alguna, una de las grandes diferencias entre un régimen autoritario y una democracia es que en el régimen autoritario no existe manera de tener certezas ni certidumbre. En el régimen autoritario, la disposición del máximo ente gubernamental o de las figuras públicas de máximo nivel siempre se va a conocer una vez que han determinado cualquier acción, pero no hay manera de conocer tampoco qué hay detrás de la decisión pública de que se trata, qué elementos se consideraron para tomar una decisión y qué elementos se consideran para, en su caso, modificarla, corregirla, repararla. Esta es una parte fundamental. A mí me gustaría aprovechar para decir que por largo tiempo el INAI, antes IFAI, y el Info Ciudad de México, antes InfoDF, fueron imaginados o concebidos por la gran mayoría de la sociedad como instituciones encargadas solamente de hacer que se respondieran las solicitudes de acceso a la información, a través, eso sí, de un procedimiento elaborado que se sigue en forma de juicio, que nosotros resolvemos semanalmente, que los plenos normalmente o prácticamente son semanalmente, salvo que haya veces, como las ha habido, que tengamos que sesionar más de una vez por semana, cuando hay alguna sesión extraordinaria que se tiene que tomar para resolver un asunto que por el plazo tendría que, no puede esperar más. Y esto ha ocurrido sobre todo cuando resolvemos una decisión que también es especialmente importante y que es cuasi jurisdiccional también, que es cuando resolvemos llevar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en acción de inconstitucionalidad o en controversia constitucional algún tipo de decisión que hayan establecido. Si es las acciones de inconstitucionalidad, los órganos garantes estatales no, los estados de los órganos garantes estatales, sobre todo concretamente el Poder Legislativo local, cuando emite legislación o reformas a la legislación en materia de transparencia. El INAI como autoridad nacional lleva ante la Suprema Corte algunos casos así, y no han sido pocas, muchas han sido. Pero también controversias constitucionales, sobre todo con los otros órganos constitucionales autónomos. Hemos tenido muchas y hemos resultado victoriosos ante la Suprema Corte de Justicia, de no pocas, de gran trascendencia. Pero el punto es separar, como los gajos de una naranja, la parte en la que todo mundo nos identifica y más o menos ya asocia el papel de estas instituciones. La gran mayoría de gente dice, bueno, si no respondes bien, tu Secretaría de Gobierno o tu departamento de cualquier burocracia, tanto estatal como en este caso federal, pues bueno, te acusa el solicitante de esa información ante el INAI o ante el Info Ciudad de México, y entonces viene esa figura cuasi tribunalicia de estas instituciones y en una sesión pública resuelve si tienes o no el derecho ciudadano a exigirle a esa autoridad que te responda completa, que te responda bien, que te responda la verdad. Pero una de las razones atípicas de nuestro funcionamiento, y claro, los juristas de abolengo todavía no dejan algunos de ellos de reconocer que esto tenga mucho sentido, pero cada vez más lo van a ir asimilando, es que el INAI como el Info Ciudad de México estamos obligados a proteger el derecho
de cualquiera, incluso de quien no se ostenta por nombre propio y con clara convicción de ser quien dice ser. ¿Por qué? Porque la autonomía del derecho a la información es precisamente eso, que no tienes que entregar prerequisitos como identificarte plenamente y demostrar que eres quien dice ser, porque eso iba a ser un disuasivo muy grande para que mucha gente no se atreviera a preguntar, y a preguntar con todo, a mansalva si es necesario, incluso desgraciadamente también a abusar de la pregunta con pues calificaciones despectivas, con tonos burlescos y sobre todo queriendo a veces aprovechar la ocasión para hacer que la institución colapse con preguntas que verdaderamente elaboradas llegan a ser de copioso trabajo para la institución pública. Pero hasta para eso está en democracia una institución pública, para satisfacer al ciudadano. Y también eso tiene sentido, lo del anonimato o se hagan por vía de seudónimos las preguntas, que no haya manera que nadie desde el gobierno pueda acallar o intimidar o amedrentar al que se atreve a preguntar. Porque en democracia debe haber la piel dura del gobernante a responder aunque le desagrade la pregunta. Pero exactamente por eso, la transparencia reactiva, que es a la que le llamamos de esta manera, tiene como compensación además la transparencia proactiva. Y en este momento de la pandemia, prácticamente de manera muy evidente, el Estado mexicano ha tenido que montarse en la transparencia proactiva para satisfacer muchísimas inquietudes y dudas de la sociedad. Nosotros mismos buscamos en el INAI al secretario de Salud una vez que se declaró ya el inicio de la pandemia y le dijimos, secretario, siéntese con nosotros en una mesa técnica de su equipo para que el INAI y ustedes nos ayuden a responderle a la gente cosas que quiere saber. No de manera directa y específica a fulanito o a sutanito, sino globales. Porque desde un primer momento durante esta pandemia y de que la autoridad sanitaria ya hace un buen tiempo, el 30 de marzo, declaró la emergencia sanitaria nacional, ya han pasado más de 2 meses y ha habido una gran variación de elementos a considerar. Las cifras han sido motivo de polémica, han sido motivo de estimaciones, que es natural en cualquier democracia y lo hemos visto en todos los países. Ha habido una serie de réplicas, una serie de discusiones y de intervenciones académicas, científicas, con las autoridades públicas al respecto. El INAI ha sido vector de una mesa técnica que a la fecha está funcionando. La Secretaría de Salud, desde luego, nos dijo, oigan, estamos abrumados. La pandemia nos va a exigir estar al 100% cuidando la parte médica del problema, la atención sanitaria, la atención de hospitales, la atención de equipos. Sí, le dijimos, pero entiéndanos, secretario de Salud, la ciudadanía tiene derecho a saber qué está haciendo la autoridad sanitaria. Aunque sea la que carga en los hombros la parte más difícil de la pandemia, tenemos que estar enterados y no se va a generar una angustia enorme, el rumor, las fake news o la infodemia, como le ha llamado la propia OMS, va a proliferar. Entonces, aunque hay una situación límite de emergencia, de enorme problema, sobre todo el Valle de México, y aquí está el Info Ciudad de México como el órgano garante de esta región, la comarca más poblada del país, en el Valle de México, entre el Estado de México y la Ciudad de México, pero la Ciudad de México, sin duda alguna, de enorme población, y es donde tenemos la parte más crítica de la atención sanitaria desde hace un buen rato ya. Y todo indica que se prolongará, según lo decía la autoridad sanitaria hace tan solo unas horas. La transparencia proactiva viene a ser como cuando va uno a un aparador de una tienda tradicional y de alguna manera el objeto que te interesa se descuelga desde donde está y se te pone a la vista. Se baja al nivel de tus ojos y se abre completamente y te permite que lo toques, que lo veas, que lo acomodes a tu vista, que lo escrutes, que lo investigues ahí mismo y luego, si se puede, como mucho de la información que más interesa a la sociedad está en datos abiertos, o sea, en formato flexible, no en el formato rígido del Excel o del esta versión rígida, los que le saben mucho a esto, cuestión de las tecnologías, específicamente de la informática, en formato flexible, ágil, para que lo manipules,
no en el sentido manipular de alterar y convertir en un asunto que no sea fidedigno, no, sino para que lo aproveches, lo bajes, lo descargues, lo uses, lo cites, lo refieras naturalmente y por consecuencia que uses esto para satisfacer inquietudes, dudas perfectamente entendibles, otras que pueden ser a lo mejor, y pues, si tú quieres, excesivas, pero no importa, y otras para construir diálogo social, ciudadano. Las organizaciones de la sociedad civil han estado exigiendo que la gran parte de la función pública se coloque a la mirada ciudadana al nivel del dato abierto, al nivel del dato flexible, al nivel de la información nítida, pero repito, no que venga después de habérsela exigido y reclamado al gobierno, porque eso ya sabemos es una batalla que no hemos dejado de resolver. Todavía muchas instituciones, y esto es una cuestión generalizada por desgracia, a pesar de los muchos años de ensayo y error en esta materia, las instituciones siguen denegando información, mintiendo con una parte de ella, entregando a cachitos bajo la filosofía de más vale que sea así para que ya se calme con esto y se convenza que ya no le siga, o negándole rotundamente que exista la información, lo cual es una lamentable nueva modalidad que está creciendo. También el decir, no soy competente, a mí esto no me toca, pues claro que te toca, hombre. Y entonces ahí viene el INAI y el Info a jugar un papel pues, de persecutor y a veces de verdugos, como se quiere ver, para hacer que se entregue la información completa. Pero repito, esta es la parte reactiva. En las sociedades avanzadas, en las sociedades modernas, la parte proactiva de la información es lo mejor. Cuando las instituciones públicas ponen en su página, en su portal institucional, no solo toda la información que por ley deben poner, que ahora en el caso mexicano tienen las leyes más exigentes del mundo en materia de información pública a colocar. Y el Info, Ciudad de México y el INAI está constantemente midiendo y evaluando los portales de las instituciones públicas para verificar si tienen todo lo que deberían de tener. Ojo, sin embargo, nuestra capacidad de investigación o de verificación no alcanza a saber que lo que tengan puesto sea lo estrictamente cierto y real. Y ahí hay un problema importante. Pero cada vez más las instituciones están yendo más allá. ¿Qué es esto? Transparencia proactiva. Cada vez más colocan este tipo de elementos en micrositios muy específicos, muy elaborados. Y ya sabemos qué es lo que más requiere la gente sobre cierto tipo de problema social o de actividad pública. Por ejemplo, ahorita, ¿qué es lo que más quiere saber la gente? ¿Cuántos medicamentos están entregando? ¿Cuánto se ha comprado? No solo a China en ese extraordinario puente aéreo que se consiguió y que hace unas semanas ha estado generando la enorme recepción de material curativo, el desabasto de medicinas, que si las camas de los hospitales están siendo todas ocupadas, cuánta gente está intubada, cuánta gente ha recibido atención de ambulatoria, cuánta gente se ha hecho exámenes. Una gran parte de la transparencia proactiva tiene información, pero, ojo, anonimizada. Es información estadística fresca del día anterior. La gente que somos legos para la cuestión de la informática, estamos muy acostumbrados a que buscas en el buscador más conocido que tengas, el que sea, y buscas información que quieres de ayer y te aparece información de hace meses sobre ese tipo de eso. Ayer alguien me preguntaba a mí, ¿cuál es el precio del dólar al día de hoy? Y en el momento, pues te metes por ahí un buscador de estos reconocidos y empiezas a buscarle y te aparece, sí, entre una gama de opciones el precio del dólar, pero de hace 3 meses, de hace un mes, de hace 15 días y también el de hoy. Bueno, esto pasa frecuentemente en las páginas de las instituciones. No hay información actualizada. Las bitácoras de todo lo que se ha decidido son importantes y urgentes. Muchas veces quieres saber cómo ha variado la institución pública en resolver asuntos y te topas con que sí está lo último, pero no lo anterior. Pero lo más normal es que te topes con que está lo anterior, pero no lo último. Y este tipo de cosas, les pongo aquí como ejemplo fresco para en todo caso mejor generar cualquier tipo de intercambio e irme al punto fino. La transparencia proactiva es el futuro de la manera en la que el gobierno debe informar a la ciudadanía lo que hace y lo que piensa hacer. La transparencia proactiva es cuando el gobierno sabe que no tiene por qué estar esperando el acicate del reclamo informativo,
para luego tratar de ver cómo madruga al ciudadano que le pregunta y le contesta cachos o poquito o todo o nada, sino más bien ir adelante del ciudadano y decirle, porque sé que te importa, porque sé que lo quieres saber, porque además es útil que lo sepas, para que aproveches los servicios públicos, para que hagas valer tu derecho, para que te cambie la vida con oportunidades que están ahí, que a veces nadie sabe y nadie consultó y nadie bajó nunca para ejercerlas. Y porque una cosa además es importante, la transparencia también le ayuda al gobernante a saber si su propio equipo, que se supone que se la rifa con él o con ella para hacer bien lo que tienen que hacer bien, la defrauda o lo defrauda o no lo ayuda o no cumple sus mandatos o sus instrucciones y dejan de atender y dejan de hacer lo que deben hacer. La transparencia no solo está planteada para ver lo malo y lo negativo del gobierno que incumple, que se tarda, que no hace, que dice que hizo, etcétera, sino también para que se vea lo que se hizo bien. Y ese es el futuro del Estado democrático satisfactorio, que se pueda saber lo que se hizo, cuándo se hizo, cómo se hizo, si se hizo bien, si se hizo mal, pero también que si se hizo y cómo se hizo, sirva para que también se tenga otra vez esperanza en la actividad cívica del Estado, que es el deber de atender y de llegar a ese siempre pues impredecible o inexacta en su idea genérica del bien general. Ese bien general que todos sabemos es una predicación constitucional, pero que a veces no encuentra cristalización. Muchísimas gracias. Me quedo aquí para, en su caso, provocar algún tipo de reacción ante, ahí sí, las exigencias o señalamientos de los asistentes. Muchas gracias, comisionado presidente, que nos ha dado un panorama definiendo lo que es la transparencia proactiva y cómo abona en el desarrollo de la democracia. Nos platicó también sobre la evolución de las instituciones en materia de transparencia cuando eran Info, DF, cuando era el FAI, y de qué manera se inició con una forma de transparencia reactiva, en donde el ciudadano que tenía alguna inquietud sometía ante la autoridad sus dudas y en caso de que no fueran resueltas, pues acudía a través de estos institutos que tutelan este derecho de acceso a la información. Y bueno, creo que también es muy relevante el señalamiento de este derecho ciudadano a la información y a la transparencia que se tiene y que se ejerce inclusive de manera anónima. Bien, también es plausible de cómo el INAI se convirtió en un acicate para que las autoridades en materia de salud brinden información, aunque bueno, aún en este aspecto, como usted bien lo menciona, pues ha sido un tanto criticada precisamente por la variabilidad en esta información. Bien, también esta transparencia proactiva pues va consolidando la base de datos abiertos, lo cual también es muy importante. Y nos menciona que esta transparencia proactiva es un grado superior a la transparencia reactiva y de algún modo señaló es también una transparencia que pudiéramos ver del futuro, claro, sin desconocer que los ordenamientos pues ya la prevén como un principio para el ejercicio de este derecho. A continuación, escucharemos al doctor Raúl Contreras Bustamante, quien es egresado de la licenciatura y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca en España, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, autor y coautor de diversos libros y artículos en materia jurídica, y tenemos el agrado de que sea director por segunda ocasión de la Facultad de Derecho de la UNAM. Sin más, le cedemos el uso de la palabra al doctor Contreras Bustamante. Muchas gracias, doctora Sonia Venegas. Miren, para quienes nos escuchan,
sigue subiendo el número de participantes. Hay 546 participantes que están escuchándonos desde distintos rincones del país. Cuando los especialistas de este seminario me pidieron que hablara sobre la transparencia proactiva en tiempos del COVID-19, pues la verdad es que me pusieron en serios aprietos, porque hablar ante autoridades de la materia de acceso a la información y combate a la corrupción, como Julio César Bonilla o como el magistrado presidente Francisco Javier Acuña o el propio Rodrigo Guerrero y Sonia Venegas, que es nada menos la directora del Seminario de Derecho Administrativo de la facultad, pues no estaba fácil, porque hablar de cosas doctrinales es muy complicado cuando comparte uno una mesa como esta con tantas autoridades académicas. Entonces me puse a investigar sobre el tema y recordé un caso importante que me tocó vivir ya como director de la facultad hace unos cuantos años, hace 2 o 3 años, que creo que puede ilustrar a nuestros oyentes, a quien se ha inscrito a este seminario, lo que debemos entender sobre transparencia proactiva. Y el caso que voy a poner, pues es un enfoque distinto a como los abogados vemos el acceso a la información y el combate a la corrupción y la transparencia como un derecho, porque lo es, como un derecho de las personas, de los ciudadanos, contemplado en el artículo 6º de la Constitución, y que de alguna manera pues queda claro que todos tenemos derecho a ser informados y que ese acceso a la información debe de estar garantizado por el Estado. Esa es la parte, digamos, en la que nos quedamos tradicionalmente los abogados. Pero ahora creo que aprovechando esta época de la pandemia, esta emergencia, en donde se tiene que recurrir a los instrumentos y a los procedimientos constitucionales para poder responder de manera eficaz, pronta, expedita a tratar de resolver el problema. Ustedes saben, quienes son abogados, que la Constitución establece 2 procedimientos. El procedimiento radical, que es la suspensión de garantías, que está establecido en el artículo 29, al que afortunadamente no se invocó, y un procedimiento que está contenido en el artículo 73, fracción 16 de nuestra Carta Magna, que está incluida dentro de las facultades legislativas del Congreso, que es el establecimiento del Consejo de Salubridad General y de las facultades que se le dan ahí a la Secretaría de Salud para poder tomar determinaciones pues de carácter general que pudieran ser consideradas casi como facultades legislativas y que tienen que ser obligatoriamente observadas y respetadas por las autoridades de los 3 niveles de gobierno para poder precisamente enfrentar la pandemia. Este es el procedimiento constitucional que se ha usado en nuestro país para tratar de hacerle frente a los efectos terribles de la pandemia. Es una emergencia, es un caso de emergencia. Y el caso que voy a referirles a ustedes es el caso que aprendimos hace tiempo en una visita a México de un grupo parlamentario de Finlandia. Un día me llamó el rector Enrique Graue y me dijo que estaban de visita en Ciudad Universitaria un grupo de parlamentarios de todos los partidos políticos representados en el Parlamento finlandés y que teníamos ese día mediodía para recibirlos y para poder platicar con ellos en la Facultad de Derecho. Y nos los mandaban, pues hagan de cuenta que la llamada era a las 9:30 de la mañana y llegaban a las 11. Pues inmediatamente a tratar de recurrir al acceso a la información y al Internet, pues porque aunque tenemos claro de qué se trata Finlandia, pues tampoco teníamos muchos temas actualizados como para poder tener una interlocución con parlamentarios de manera presencial. Y entonces descubrí 2 cosas que de la incertidumbre se convirtieron en un gran interés. Finlandia ocupa
el primero o los primerísimos lugares en materia de combate a la corrupción, en materia de evaluación hacia su disposición a la transparencia y al acceso a la información. Es decir, Finlandia es un país ejemplar en estos tres temas. Entonces, la visita se convirtió en algo muy importante y una vez que hubo el diálogo y el intercambio de saludos y de expresiones, las preguntas que los académicos que me hicieron el favor de acompañar trataron de ir acotando estos temas y les preguntamos a los finlandeses cuál había sido la fórmula que Finlandia había utilizado para ser considerado en el mundo como uno de los países en donde el combate a la corrupción, la honestidad en el servicio público estaban mejor valoradas. Y la respuesta fue la transparencia. Y entonces les preguntamos, a ver, explíquenos en qué consistió. Y nos dijeron que más que un desarrollo legislativo que obligara a la gente a ser transparente, habían sido las condiciones de emergencia que el país había vivido, que es un poco lo que estamos tratando de hacer un paralelismo a lo que vivimos hoy. Nos dijeron, después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes ubican en dónde está Finlandia, está colindando con Noruega, con Suecia, por un lado, que eran países que se habían quedado en el bloque occidental capitalista, y por el otro lado colindaban con la Unión Soviética, con Rusia. Y entonces nos dijeron, los rusos siempre pensaron que Finlandia iba a ser la cabeza de playa del capitalismo para tratar de penetrar y de invadir a los comunistas. Y los países capitalistas tenían una gran desconfianza que Finlandia fuera a sucumbir con su vecino de la Unión Soviética, ruso, y se fuera a convertir al comunismo. Entonces, en Finlandia encontraron que lo mejor que podía garantizar su soberanía y su independencia era ser muy transparentes con ambos polos, que los rusos supieran lo que se hacía en Finlandia para que quedara claro de que no había labores de inteligencia, ni de espionaje, ni de ninguna otra cosa, y que los países capitalistas tuvieran todo el acceso y la seguridad de que Finlandia no se alinearía ni quería sucumbir ni aliarse al comunismo. Entonces, pusieron en práctica la transparencia, lo mejor que podemos hacer para salir de esta emergencia política, de esta severa posición en que quedaron geográficamente atrapados entre los dos bloques, en las épocas de la Guerra Fría, en toda esta confrontación era ser muy transparentes con los dos bloques. Esa transparencia con los dos bloques se convirtió hacia adentro de Finlandia en la piedra de toque que empezó a transparentar no solamente las cosas hacia el exterior, sino hacia adentro. Y la transparencia fue el factor que hizo que hubiera una gran honestidad, una gran claridad de acciones en el gobierno y que hoy por hoy sea una forma de convicción actuar de esa manera porque ya se acostumbraron a gozar de sus beneficios y ya la utilizan como algo común que no es una responsabilidad ni se necesita que haya un órgano que los esté presionando ni de alguna manera tienen que actuar por coerción para ser transparentes. Es un paradigma y es una costumbre, es una serie de prácticas consuetudinarias más que legales o legislativas en las que actúan. ¿Qué quiere decir esto? Que en un caso de emergencia, un país tiene que entender para qué sirve la transparencia y el acceso a la información. Y creo que hoy lo que estamos viviendo en México es un caso que puede ser considerado como un caso de emergencia. Hoy por hoy, lo que acaba de decirnos el señor comisionado presidente del INAI es que tenemos que pasar
a la convicción de que al Estado es al que le conviene ser proactivo. Al Estado es al que le conviene que las cosas funcionen con transparencia y que las cosas estén sistemáticamente a la disposición no solamente de la ciudadanía, no solamente de un investigador, no solamente de cualquier ciudadano que quiera saber y que ejerza su derecho, sino del mismo Estado para poder tomar decisiones para aplicar políticas públicas con eficacia. Hoy la pandemia nos demuestra las debilidades que tiene el Estado mexicano en materia de sistematización de la información, de prácticas para que la información fluya rápido, de que esté permanentemente actualizada, y estoy seguro que eso es lo que nos puede dejar en este momento que llamamos nosotros la bitácora de la pandemia, como una aportación desde la academia hacia el Estado en sus 3 niveles. ¿Qué es lo que hoy ayuda o ayudaría más al Estado mexicano en sus 3 niveles para poder tomar políticas públicas, para poder lograr consenso y convicción en la ciudadanía, para poder salir muy rápido o más rápido del conflicto que genera la transmisión de la enfermedad y las políticas que se tienen que poner en materia de prevención o de atención médica en la ciudadanía? Una información veraz, una información creíble, una información precisa. Hoy, como bien lo decía Francisco Javier, la gente está angustiada porque, primera, porque hay un factor que quizá sea más contagioso que el mismo virus, que es el miedo. El miedo, el terror a no saber la magnitud de la pandemia, a no saber las consecuencias, a no conocer los detalles, a recibir a través de las redes, que son medios magníficos de información y de acceso a datos, también se revierten cuando no hay una posición clara del Estado y se genera ese efecto al que se refería de la infodemia a través de las fake news, a través de los miedos que la gente expresa, a través también de la mala fe. Hay mucha gente que desinforma, no de manera inocente, sino con malicia, y que genera que la ciudadanía tenga miedo y que muchas de las cosas bien adoptadas por el gobierno, la gente las ponga en duda o simplemente no las siga, no las obedezca, porque deja de creer en ellas, porque un día se dice una cosa y otro día se dice otra. Recordar que se nos había dicho que el 1 de junio empezarían algunos sectores a hacer materia de una desafectación a la limitación de estar cerradas. Empezarían a funcionar pues que la industria minera, la cervecera, la automotriz. Eso era el lunes 1, y para el martes en la noche o el miércoles en la mañana empezaron a salir en los noticieros los mapas de la República con semáforo rojo, las 32 entidades federativas. Entonces, el lunes se supone que podíamos empezar a volver a una relativa actividad económica, y un día y medio después estaban diciendo que no. Y que además en esos mismos días fue cuando más muertos hubo más de 1,000 muertos en un día, hubo más contagios que nunca, y la información empezó a ser totalmente contradictoria. Hoy la ciudadanía pues tiene mucho interés en conocer la información, pero yo creo que es el Estado el que le interesaría más saber el número de camas disponibles, saber el número del personal que está en activo, con el que se puede disponer de médicos, de enfermeras, de camilleros, de laboratoristas. Desde luego que al gobierno sería al que le convendría más saber cuántos casos están siendo contagiados. Al gobierno no le convendría, para efectos
de toma de políticas y de decisiones sanitarias, saber cuántos de las personas que están clasificadas que murieron por neumonía típica realmente murieron por el contagio del virus, porque finalmente, pues por un lado parece que no está tan fuerte la pandemia, pero por otro lado dejan de tener información valiosísima para la toma de decisiones. Desde luego que es al Estado al que le convendría mucho saber cuáles son los factores de riesgo que tenían en materia de salud las personas que murieron, saber si efectivamente está muriendo la gente por cuestiones de edad avanzada, o por diabetes, o por obesidad, o por hipertensión. Desde luego que sería mucho más importante para la toma de decisiones futuras conocer mejor a detalle toda esta información, y tendría que estarse produciendo con un rigor académico, científico importantísimo, y que nosotros pudiéramos de alguna manera ver que el Estado tiene la información que necesita para tomar las medidas sanitarias, las decisiones científicas, no políticas, para poder combatir la pandemia. Esta pandemia nos está dejando como un caso de emergencia grave, una enseñanza de que la debilidad del Estado en materia, en este caso en materia de su sistema de salud, es evidente, y simplemente lo que tenemos que hacer es tomar nota de ello y corregirlo. Y corregirlo primero porque todavía la pandemia falta por combatirla y todavía faltan decisiones que tomarse. Hoy por hoy nosotros podemos decir que la Facultad de Derecho funcionó muy bien. Pudimos migrar a estos magníficos sistemas que estaban creados por la universidad, las aulas virtuales. Los profesores pudimos aprender de los alumnos a aprender a usar estos instrumentos. Pudimos terminar el semestre en tiempo y forma como estaba planteado. No tuvimos ningún caso de contagio en las aulas. No hemos tenido hasta el día de hoy ningún profesor que haya enfermado del virus, a pesar de que tenemos una población académica en situación de riesgo en un porcentaje importante. No tuvimos alumnos contagiados, y hoy estamos migrando a esta forma de seguir transmitiendo y generando conocimiento extracurricular, porque asumimos el compromiso de que tendríamos que seguir produciendo contenidos, porque los jóvenes y los profesores siguen en aislamiento en su casa. Y si nosotros no estamos teniendo esta actividad, primero estaríamos desaprovechando la disponibilidad del alumnado y de los académicos a estar conectados, como en este momento casi 550 personas escuchando, aprendiendo, a lo mejor debatiendo, escuchando cosas importantes, en lugar de estar oyendo noticieros que todos los días angustian, en lugar de estar leyendo las redes que en un comentario se dice una cosa y en otro otra, y ahora resulta que todo el mundo es un científico y todo el mundo da consejos y todo el mundo recomienda hierbas y todo el mundo recomienda vitaminas y todo el mundo quiere vender tapabocas, y en un momento se dice que hay que usar el tapabocas y en otro decir, pues no, sí es importante, pero no tanto. En algunos casos les dicen permanezca en su casa y en otros les dicen no, váyase directo mejor a un centro de salud o a un hospital. En fin, la gente creo que tiene que tener actividad, y nosotros estamos comprometidos a seguir generando estas actividades. Y el resumen de por qué pudimos sacar adelante a la comunidad, por qué pudimos salvar el semestre con mucha holgura, por qué pudimos tener un gran aprendizaje, pues es porque tuvimos y dimos información precisa, clara y veraz a la comunidad. Les dijimos, se tienen que quedar 2 días más, a pesar de que ya cerraron casi todas las facultades, para que todos los profesores tengan la oportunidad de intercambiar con los alumnos
sus correos electrónicos y sus teléfonos, porque vamos a tener que establecer comunicación por vía remota y necesitamos que no se pierda la comunicación. 2 días con una gran presión de que por qué nosotros no cerrábamos, que estábamos siendo medios autoritarios o autoritarios y medios, pero nos funcionó muy bien. Y luego establecer con los profesores lineamientos muy claros de cómo tenían que operar con los alumnos y lineamientos muy claros que se hacían semanalmente para que el alumnado supiera qué estaba pasando, qué estábamos decidiendo y qué se tenía que hacer. El procedimiento funcionó muy bien a través de la información clara. Los alumnos y los profesores aprovecharon el tiempo, el curso fue muy, muy grato. Claro, ya teníamos la mitad del semestre presencial, ya había una buena relación entre los alumnos y los maestros. Y la otra es que pues nadie tenía mejor cosa que hacer que dar clase o tomarla. Entonces tuvimos muy buen resultado. Pero creo que la síntesis sería, bueno, primera que tenemos una planta académica maravillosa que reaccionó, que se adecuó a los retos, que reaccionó, que estuvo capacitada, que teníamos un personal administrativo que orientó, que facilitó, que teníamos un desarrollo tecnológico en la universidad que ya tenía las aulas creadas, es cierto, pero la otra cuestión esencial es que pudo haber un intercambio de información y que la comunicación que enviamos a la comunidad fue clara, fue oportuna, fue precisa y todo pudo transcurrir en una normalidad. ¿Qué es lo que nosotros recomendaríamos? Bueno, pues a lo mejor que en futuras eventualidades, dentro de las actividades estratégicas, se decretara que las áreas administrativas que se dedican a captar, a sistematizar y a difundir información tienen que ser consideradas como parte estratégica. Yo no sé cuántas dependencias hayan mandado al personal que tiene que informar a sus casas y que después se hayan dado cuenta que los necesitan y que son estratégicos para que sigan funcionando las instituciones del país. Entonces, creo que hay que considerar como una actividad estratégica todas las áreas administrativas de acceso a la información. Lo que dijo la Secretaría de Salud, lo que le dijo al INAI la Secretaría de Salud, pues es increíble. Yo trabajé muchos años en la Secretaría de Salud y puedo decirles que es una secretaría con un gran desarrollo administrativo y que tendrían que haber tenido un área de información epidemiológica al día, y que si esa área epidemiológica estuviera funcionando como relojito, no deberían de haber tenido ningún problema para poder informar y no deberían de haber tenido ningún problema para tomar las decisiones que tenían que tomar y que hoy por hoy se siguen sintiendo inciertas, se siguen sintiendo a veces dubitativas, contradictorias. No se tuvo un mapeo del país, no se tuvo una buena comunicación con los estados y hoy por hoy nosotros recordamos que como juristas, el único órgano autorizado por la Constitución para emitir cualquier norma que sea limitativa de los derechos humanos es el Consejo de Salubridad General y el secretario de Salud en ejercicio de lo que el Consejo determine. Pero la falta de proactividad en el Consejo ha generado que los gobernadores y los alcaldes empiecen a tomar decisiones, pues a veces más políticas que científicas, y generen vulneración a los derechos humanos y a las garantías. ¿Por qué? Pues porque establecen toques de queda, porque multan a la gente que no traiga tapaboca en la calle, o inventan nuevas normas administrativas que generan afectación a la libertad del trabajo, a la libertad de tránsito, cuando existen los procedimientos que deberían de haber funcionado. Así que lo que nosotros nos tendremos que preocupar en este momento es que podamos seguir generando desde la academia, desde los académicos que dirigen las grandes instituciones nacionales, conocimiento, pues porque ahora
ver el acceso a la información, el combate a la corrupción y todo el funcionamiento de estos órganos maravillosos de carácter autónomo que están establecidos en la Constitución, pues no deben de servir nada más para controlar democráticamente a los gobernantes, como dijo Julio César. Deben de servirle al Estado mismo de manera proactiva para poder generar políticas públicas bien sólidas y sobre todo para poder conducir en temporadas de emergencia a la ciudadanía con mejores instrumentos, con mejores elementos, tratando de que la ciudadanía tenga realmente la información más veraz, más cierta, más científica para poder entender lo que está pasando, para poder generar convicción. Miren, les voy a dar un dato. Yo estoy transmitiendo desde Jalapa. En la ciudad de Jalapa, los restaurantes siguen abiertos. Y si ustedes van a un restaurante desobedeciendo a López-Gatell, porque les gane como dicen aquí en el pueblo, tiricia y quieran salir, pues se van a encontrar que en los restaurantes hay sana distancia. No porque los prestadores de servicio hayan hecho una gran separación de las mesas y estén haciendo un gran protocolo. No, hay una sana distancia porque la gente no está yendo a los restaurantes. Porque la gente, por convicción, está obedeciendo las recomendaciones. Y eso nosotros en el campo del derecho sabemos que la ciudadanía es más fácil que obedezca una norma por convicción que por coerción. Así que el Estado tiene que entender que si tiene que conducir a la población en estas épocas de emergencia, lo debe de hacer más por convicción, porque la gente crea en sus disposiciones, porque sus disposiciones sean debidamente fundadas en datos científicos, porque no sean contradictorias y porque quien las emite tenga respetabilidad y confianza. Y creo que para que eso se pueda lograr, tiene el Estado que entender que esto de la transparencia debe de ser proactiva y que lejos de ser un acto de molestia, el que un ciudadano les pregunte, debería de ser una actividad estratégica del Estado para poder aprender de esta emergencia y para que en el futuro seamos un Estado más fuerte y podamos resolver este tipo de problemas como el que hoy tenemos y que todavía no se ve muy claro cómo vamos a salir. Muchas gracias. Espero haber sido lo suficientemente provocador para esperar que el comisionado presidente rebata mis aseveraciones temerarias o para que dentro de los 543 participantes existan alguna duda o alguna inconformidad o algo que comentar. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Raúl Contreras Bustamante por su brillante exposición, en donde nos comenta cómo los parlamentarios de Finlandia, país que ocupa uno de los primeros lugares, tanto en el combate a la corrupción, derecho de acceso a la información y transparencia, pues revelaba que prácticamente en la columna vertebral de ese éxito había sido justamente la transparencia llevada inclusive a relaciones internacionales. Nos explicó claramente el caso entre Finlandia y Rusia. En un caso de emergencia, la sociedad debe de entender la utilidad de la transparencia, dice el doctor Contreras, y al Estado le conviene dicha transparencia para tomar decisiones, formular políticas públicas adecuadas, porque si no lo hace también se abre el ambiente para formular prácticamente una desinformación a través de fake news dentro de otros elementos. La incertidumbre genera miedo, lo mismo que la falta de información. Y sobre todo información de entes a quienes la ciudadanía le tenga confianza. En la pandemia, desafortunadamente, pues se han mostrado también las debilidades del Estado en materia de salud, pero la información debe servir para superar estas debilidades.
También destacó el doctor Contreras la utilidad de las nuevas tecnologías en la producción del conocimiento, de la información en la Facultad de Derecho. En la medida en que la información sea confiable, concluye el doctor Contreras Bustamante, genera el cumplimiento por convicción por parte de la ciudadanía. Ahora daremos paso a algunas preguntas, muchas de ellas pues no nos señalan para quién, y otras pues sí nos señalan a quién va dirigida. Aquí tenemos una para el doctor Contreras. Dice, ¿existe alguna iniciativa respecto a incluir como parte de la educación en sus niveles básicos el ejercicio del derecho a la información? Bueno, pues no creo que haga falta ninguna iniciativa. Miren, hay una reforma reciente que incluyó en el artículo 3º la obligación del Estado de impartir educación incluso gratuita al nivel superior, al nivel incluso universitario. Esto hace que el derecho a la educación se convierta o termine en convertirse de un derecho social a un derecho humano fundamental. Si la educación hoy por hoy en México podemos nosotros sostener es un derecho humano, es un derecho fundamental que puede ser incluso justiciable, puede ser exigible por la ciudadanía y que el Estado tiene que enfrentar. Una de las cosas que yo comenté es que la pandemia había demostrado que ningún país en el mundo ha invertido suficientes cantidades en educación, en ciencia y en tecnología. Yo creo que otra de las cosas que la bitácora de la pandemia tiene que dejar como aprendizaje es que los gobiernos tienen que invertir más en educación, más en ciencia, más en tecnología. Solamente cuando hay estas emergencias es cuando se acuerdan de los científicos, es cuando se acuerdan de las universidades, es cuando quieren que rápido se descubran las vacunas, es cuando quieren que los juristas les ayudemos a establecer normas de emergencia, en fin. Y esto pues es reactivo, y si nosotros lo que estamos hablando de actividades proactivas, lo primero que creo que deberíamos de dejar establecido es que una sociedad entre más educada es una sociedad que reacciona más rápido, es una sociedad que reacciona mejor, es una sociedad que es más fácil comunicar, más fácil informar y más fácil de convencer, de tomar acciones tan duras, tan difíciles como esta que hemos tenido que enfrentar todos los mexicanos, donde prácticamente tenemos 100 días de confinamiento sin haber cometido ninguna sanción, sin ninguna falta, porque confinamiento es la pérdida de la libertad, pues por tener que cumplir alguna sanción por esa ilegalidad. Nosotros no hemos cometido ninguna falta, y sin embargo estamos prácticamente confinados por convicción, pero la verdad es que si ustedes nos preguntan a los que estamos en esta mesa, ¿cuándo se va a terminar? O más o menos, ¿cuándo calculamos que las cosas pueden resolverse? Ninguno lo sabemos, porque no tenemos al alcance ningún dato científico que nos permita decir. Hemos escuchado decir que nos tenemos que preparar o ir preparando para la nueva normalidad. Nosotros en la facultad hemos dicho que la nueva normalidad no va a existir, que lo que tenemos nosotros es que pensar cómo va a ser la nueva realidad, porque después de esta pandemia la realidad será totalmente distinta y la obligación que tenemos los académicos es empezar a idear cómo va a ser esa nueva realidad, porque estar pensando que simplemente faltan 2 semanas para regresar a lo mismo sería tanto como decir que para nada nos sirvió esta terrible experiencia. Nosotros tenemos que sacarle los conocimientos positivos a esto para que no se convierta en una derrota o en un fracaso, sino que sea simplemente una experiencia de la que tenemos que aprender. Bien, muchas gracias, doctor Contreras. Para el doctor Francisco Javier Acuña, el INAI, así como los institutos locales de transparencia
¿Están implementando alguna medida para el cumplimiento de la actualización de la información por parte de los sujetos obligados y cuáles serían estas medidas? Bueno, muchas gracias. Yo agradezco, desde luego, disfruté toda la ponencia de mi querido amigo, el maestro, el doctor Raúl Contreras, y todos sus acicates y formulaciones provocadoras, por supuesto, muy bienvenidas, necesarias. Yo también comparto con él que no puede haber nueva normalidad, ya lo dijo. ¿Por qué? Yo también comparto con él que las instituciones deberían de estar al corriente, al 100%, preparadas para esto que vino, por ejemplo, que nos agarró a todos y nos congeló. El Estado quedó congelado, petrificado, y se puede ver, se puede comprender que no estaban las instituciones, los ministerios, el de salud, los de seguridad, listos ni preparados para una situación de esta naturaleza. Ha dicho con perfecta claridad que si bien la Secretaría de Salud, y aquí ya lo digo, bueno, en el contexto de la realidad, tuvo a bien no eludir el ofrecimiento acicate que nosotros le pusimos de poner esa mesa técnica, pero tampoco quiere decir que haya querido ir por sí misma a tope o a lo que hubiera querido. Sí nos ha costado trabajo irle arrancando respuestas para generar esta transparencia proactiva. Sí hay medidas, Sonia, para quien preguntó esto. Claro que el INAI y los órganos garantes, a través del Consejo General de Transparencia, ha emitido una serie de lineamientos para guiar el trabajo de inspección y verificación constante, sistemática, de las obligaciones de transparencia y su cumplimiento en las páginas de los portales de transparencia. Alguien preguntaba, si bien la transparencia proactiva, por supuesto que tiene un nicho jurídico, por supuesto que hay previsión normativa de la misma, pero todavía es un concepto jurídico indeterminado. ¿Por qué lo digo? Pues porque hay que decirlo, el Estado está generando soluciones remediales, pero no hay una uniformidad en la velocidad de la transparencia y de la actitud y aptitud de los sujetos obligados, me refiero a las instituciones públicas en todo el país. Los municipios, salvo honradas excepciones, y las alcaldías de la Ciudad de México son cuerpos funcionariales pasivos o con mucha lentitud han ido asumiendo deberes tan sofisticados como llegar a la transparencia proactiva. La transparencia proactiva es, la verdad, hoy por hoy un asunto de enorme empuje, pero también hay que decirlo, trabajaremos mucho para lograrlo en términos uniformes. Hay otro grupo, otro estamento de instituciones públicas en general que tienen elementos y recursos para asumir transparencia proactiva gradual, porque eso de implementar datos abiertos, de colocar en los portales mecanismos de interacción ciudadana para que el ciudadano realmente interactúe, no es una cosa sencilla, y los programas tecnológicos tampoco son baratos. Y la austeridad nueva impuesta por la nueva visión del Estado mexicano ha venido a recortar ha venido a recortar presupuestos para la construcción de soluciones tecnológicas, concretamente computacionales o informáticas. Entonces, no se augura, con todo sentido lo digo, un despegue o un desarrollo muy amplio de la transparencia proactiva. Seguirá siendo selectiva y seguirá dándose paso a paso, cuentagotas. Pero es un deber llegar a ella, sí. Es más que todo una expectativa conveniente para la sociedad. Y sí, decía con razón también Raúl, ya me volví tributario. Es que era importante porque tocaste puntos finos. Es una pena que la autoridad sanitaria pierda o haya perdido, no solo en México, en el mundo. Y hoy en Inglaterra se reconocía que el Estado inglés, o sea, el Reino Unido había asumido tarde y con negligencia los deberes de estar al día y al punto para asumir la pandemia. Estamos hablando de sociedades democráticas que tienen un plus de camino democrático y de estabilidad económica que México no ha logrado tener. Y son países como Italia, lo vimos, hundida, desesperada, abatida,
por la pandemia. Vimos España, que está convulsa también, Inglaterra, Francia, no lo ha dicho tanto, pero claro que está, y están ellos reconociendo que Adintra han reconocido torpezas y manejo inadecuado de la solución. Es una pena que la autoridad que concentra la máxima expresión, como bien lo decía Raúl, que es el Consejo General de Salubridad, quizá hay que preguntarnos también por qué ha suscitado la insuficiencia de sus capacidades para tomar a todos en un diálogo verdadero, a la federación, a todos los estados y a los municipios más audaces, para que juntos acometieran las medidas de la estrategia. Me parece a mí, con todo respeto, que no ha habido tampoco de parte de la autoridad sanitaria una gran capacidad de articulación. Y por eso los estados, creo, no voy a juzgar ni a justificar a ninguno, tomaron medidas por la libre. O sea, hay estados que han dicho, a mí no me está dando la federación tranquilidad, no me da recursos, no me ayuda, me deja solo o sola. Entonces dice, pues vamos por nuestro rumbo, con el temor a equivocarse desde luego. Entonces, aquí ha faltado mucho y todo esto, para acabar, va a quedar consignado porque la pandemia es historia y vamos a tener el derecho a saber, y no solo por morbo, ni por complacencia de carácter, vamos a decir, político, partidista, de oportunidad, no, pero sí va a ser lamentable tener que comprobar en qué aspectos y en cuáles la autoridad sanitaria fue certera. Por desgracia, ha habido un vaivén de cifras, ha habido un vaivén de posiciones. Desde abril, recuerdo yo que ya se anticipaba para mayo el pico de la pandemia, luego se trasladó a junio, ahora se traslada, bueno, los primeros días de junio, ahora se traslada a finales, y ya se habla de octubre, cuando habíamos oído al principio que probablemente entre julio y agosto podríamos empezar a regresar, no a la nueva normalidad, sino a la nueva realidad. Muchas gracias, de verdad. Qué pena, me llevo preguntas para mandar respuestas porque será imposible responderlas todas. Muchas gracias por esta oportunidad. Agradezco a Aristides, Rodrigo, pero especialmente a Julio César. Julio César, bueno, pues como cabeza de la inscripción y compañero también, pero Aristides porque fue uno de los impulsores, si no me equivoco, de esta mesa en términos del coloquio. Gracias, Sonia. A ti también y al doctor Contreras. Gracias, doctora Acuña. Una última pregunta para el doctor Contreras. Nos preguntan, ¿a qué retos se enfrenta actualmente la Facultad de Derecho ante la emergencia sanitaria? Son muchos. Primera, tenemos que documentar toda esta bitácora de lo que hemos seguido, porque nos están consultando de otras instituciones de países hermanos y de la República cómo operamos y cómo se debería de operar. El hecho de que hoy la Facultad de Derecho esté considerada como la facultad más importante de Hispanoamérica, luego no me gusta decirlo, pero si cuando salgan las valoraciones de QS Ranking facultad por facultad, creo que todavía nos va un poco mejor que en general, y nos ubica como la facultad más importante no solo de América, sino de España y de Portugal, pues hace que nos tomen como ejemplo. La otra es terminar con estas actividades. Hicimos unos cursos remediales, así les llamamos, que vamos a dar en esta época, porque terminamos 3 meses antes que muchas de las facultades de la universidad, y en esos 3 meses vamos a aprovechar para dar cursos remediales, porque tenemos que ser solidarios con aquellos jóvenes que por condiciones económicas no tenían internet o computadora, o tuvieron algún pariente enfermo, o tuvieron problemas de distinta índole, y creamos estos cursos aprovechando que teníamos tiempo para que nadie se quede atrás. Y el gran reto es empezar a hacer escenarios para el próximo semestre, que tendrá que empezar el 21 de septiembre, porque tenemos que partir de que hay que seleccionar una planta académica que haya demostrado que sabe y que le interesan estas instituciones y estos instrumentos y estas herramientas, porque será muy probable que tengamos que hacer un uso mixto de la transmisión del conocimiento. Actividades presenciales, pero actividades presenciales guardando las medidas sanitarias de que
haya una distancia de 1.8 metros entre cada uno, lo que nos reduce pues a tener solamente el 30% de la capacidad para que puedan estar los alumnos, a tomar medidas sanitarias de higiene, en fin, y lo más probable es que el próximo semestre tengamos que mezclarlo y seguir por el camino que tuvimos en estas últimas 6 semanas de terminar el semestre con el uso de las aulas virtuales. Es muy probable que lo tengamos que tomar. Primero tenemos que privilegiar la salud de nuestros alumnos. Tenemos una planta académica, porcentualmente no es la mayor, pero sí tenemos una cantidad importante de profesores de más de 60 años que tampoco podemos arriesgar. Y tenemos que, desde luego, hacer que la educación de excelencia que se ha logrado conjuntar en la comunidad se siga dando sin interrupciones, porque no fuimos lo suficientemente aptos para entender el momento, no fuimos lo suficientemente previsores para documentar lo que ha pasado, sacar conclusiones y ponerlas en práctica para no cometer errores. Así que el gran reto es cómo vamos a hacer para que esta educación, tampoco aceptamos que esta educación a través de la forma presencial a distancia sea la que llegó para quedarse y que va a sustituir a la educación presencial. No hay en ningún lugar del mundo algún académico que haya dicho que puede ser sustituida la relación del binomio maestro-alumno de manera presencial. Entonces tendremos que ver cómo hacemos actividades presenciales para que haya algún intercambio con los profesores, que pueda haber retroalimentación, pero al mismo tiempo que garanticemos que la comunidad esté a salvo, esté saludable y que podamos terminar de brincar esta pandemia. Yo, como dijo el doctor Acuña, si esto se va a octubre, pues el semestre empieza en septiembre. Y si se va a octubre, empezarán los fríos. Y empezando los fríos, pues empieza el contagio de las enfermedades estacionales comunes, y lo más probable es que tengamos que tener muchas precauciones para que el invierno no vaya a convertirse otra vez en una tragedia. Así que el mayor reto es ver cómo vamos a seguir adelante sin que la facultad se detenga, como no se ha detenido, y que podamos seguir impartiendo educación de excelencia. Gracias, doctor. Agradecemos a nuestros panelistas la resolución de estas dudas. Se quedan muchas preguntas en el tintero, pero necesitaríamos otra sesión especial, ¿verdad?, para poder responder todas sus preguntas, lo cual es indicativo del gran interés en el tema. Pero por hoy tenemos que dar por concluido este brillante evento. Nuevamente agradecemos tanto a los panelistas como a los organizadores, al Info Ciudad de México, a la Facultad de Derecho, no sin antes recordarles que hay que estar en las demás sesiones subsecuentes del seminario todos los jueves, aquellos que se hayan inscrito y tengan interés en tener su constancia al finalizar. La asistencia se registra automáticamente a través de la página de Zoom cuando los participantes ingresan y permanecen en el evento. No sé si alguno de los comisionados quiere hacer uso del micrófono nuevamente. Pues únicamente también para agradecerle mucho al doctor Raúl Contreras Bustamante, al doctor Francisco Javier Acuña. También muchísimas gracias, querida doctora Sonia Venegas, por esta maravillosa conducción. Como bien lo dijo, nos vemos la siguiente semana para seguir con este seminario que tendrá 6 sesiones. En algunas de las estadísticas tuvimos 548 que estuvieron viendo la sesión vía Zoom, más otros 200 vía Facebook, más redes sociales de Twitter. En total, 127,688 interacciones, según el reporte que me están pasando. Entonces, va bastante bien este seminario. Y bueno, listos para seguir caminando. También muchísimas gracias al presidente Julio César Bonilla, también académico de la facultad, por el impulso que estamos dando en conjunto en el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Muchas felicidades, querido. Por concluir, perdón. Muchas felicidades, querido
Rodrigo Guerrero, por esta coordinación tan excelente. Hoy sin duda disfrutamos de una disertación muy profunda y muy interesante con dos personas con autoridad suficiente en la materia, una calidad profesional muy importante, y de eso se trata. Los siguientes paneles también van a arrojar justamente la diversidad que amerita un análisis tan profundo como es la transparencia y el combate a la corrupción. Así que los esperamos, agradeciéndoles mucho también a la doctora Sonia Venegas la conducción de este panel. Doctor Francisco Javier Acuña Llamas, amigo, muchas gracias y muchas felicidades. Doctor Raúl Contreras Bustamante, muchas felicidades por seguir posicionando a la universidad y a la Facultad de Derecho particularmente en esos primeros lugares a nivel internacional. Un abrazo fuerte y muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias a todos.